Advertencia. Existe una profecía sellada para el año 2026 que fue demasiado aterradora para ser revelada. Demasiado devastadora para la humanidad. Pero, esta noche, los secretos han sido desvelados. Fue custodiada por décadas, oculta por líderes y eruditos que temían su contenido. Que vio Baba Vanga, la vidente ciega, que la hizo silenciar su visión más impactante. No es una guerra ni un desastre natural como los conocemos, es una transformación global que no se parece a nada visto. El mundo que conocemos está temblando, y las señales ya están aquí, ahora mismo. Si no entiendes lo que viene, podrías perderlo todo, tu seguridad, tu paz, incluso tu propia alma. Este no es un vídeo para los débiles de corazón. Quédate hasta el final, porque la verdad de 2026 es la clave para tu futuro. Hay secretos que el tiempo se niega a olvidar, verdades enterradas bajo el peso de décadas, esperando el momento exacto para emerger de las sombras. Hoy, ese momento ha llegado. Una advertencia, susurrada hace casi un siglo por una voz que vio el futuro con una claridad aterradora, ha sido finalmente desvelada. No es una simple predicción más en el vasto legado de Baba Vanga, es algo diferente, algo masivo y tan inquietante que sus custodios la mantuvieron sellada, lejos de la luz, temiendo la devastación que su revelación prematura podría desatar. ¿Qué misterio tan profundo podría justificar tal silencio? ¿Qué visión podría ser tan apocalíptica que líderes y eruditos de su tiempo decidieron ocultarla al mundo? La profecía para el año 2026. Una fecha que, hasta ahora, permanecía envuelta en un velo impenetrable de intriga y temor. No se parece a nada que hayamos visto antes. Este es el anuncio de un cambio, una metamorfosis global que alterará el curso de la humanidad de formas que apenas podemos empezar a concebir. La palabra terrible apenas roza la superficie de lo que se avecina. Estamos al borde de un precipicio temporal. El año 2026 se cierne sobre nosotros, no como un punto cualquiera en el calendario, sino como un umbral, una puerta a lo desconocido. La humanidad, con su orgullo y su progreso, camina ciega hacia lo que muchos creen que es su destino. Pero la pregunta fundamental resuena en el aire helado de la historia: ¿es este un destino ineludible o una advertencia final, una oportunidad para el despertar antes de que el silencio se rompa de una manera que nadie podrá ignorar? El enigma de esta profecía sellada no es solo un cuento antiguo, es un espejo que refleja nuestras ansiedades más profundas, nuestras dudas sobre el camino que hemos elegido. Para aquellos que han seguido las señales, que han sentido el temblor de la tierra bajo sus pies y la creciente discordia en el corazón de la sociedad, esta revelación podría ser la pieza que falta en un rompecabezas global. Para otros, será el inicio de una incomprensión dolorosa, un eco distante de una verdad oculta que nunca buscaron. Pero una cosa es cierta, el 2026 no será un año cualquiera. Será el año en que la visión de Baba Vanga, custodiada por el secreto y el miedo durante décadas, finalmente irrumpa en nuestra realidad. La pregunta ya no es si algo sucederá, sino que tan preparados estamos para enfrentarlo. El mundo está a punto de conocer un secreto que fue demasiado peligroso para ser revelado, hasta ahora. Y las implicaciones, como veremos, son escalofriantes. Para comprender la magnitud de la advertencia que yace en la profecía sellada para 2026, debemos primero volver nuestra mirada hacia su fuente. ¿Quién era la mujer capaz de vislumbrar el tejido mismo del tiempo, revelando verdades que desafiaban la comprensión humana? Su nombre era Baba Vanga, y su vida, desde el primer aliento, fue un testimonio del misterio que rodea la existencia. Nacida en 1911 en un humilde pueblo búlgaro, su infancia fue un preludio a lo extraordinario,
una vida que cambiaría para siempre bajo el manto de una tormenta violenta. Fue un torbellino implacable, una furia desatada de vientos y arena, lo que le arrebató la vista a la pequeña Vanga cuando apenas era una niña. La oscuridad se abatió sobre ella, una ceguera física que muchos hubieran considerado una maldición, un destino de sombras y silencio. Pero, ¿fue acaso esa oscuridad exterior lo que abrió un portal a una visión interior sin precedentes? ¿Fue la pérdida de un sentido lo que agudizó otro, permitiéndole ver lo que ningún ojo humano, ni siquiera los de los más sabios, podía percibir? Es una pregunta que ha atormentado a generaciones, un misterio que se niega a ser resuelto por la lógica mundana. No mucho después de que la luz del sol se extinguiera para ella, algo inexplicable comenzó a suceder. Vanga empezó a describir eventos que no había presenciado, a relatar detalles íntimos de vidas ajenas, a ofrecer consuelo y respuestas que a menudo salvaban vidas. Sus visiones eran tan vívidas, tan precisas, que las personas de todas partes, desde campesinos hasta figuras de alto rango, acudían a su pequeña cabaña. No era una erudita, ni una sacerdotisa en el sentido tradicional. Era, simplemente, un vaso. Un conducto. Una voz de otro mundo, como muchos la llamaron, que hablaba con la autoridad de lo divino y lo predestinado. Se dice que Baba Vanga recibía sus mensajes de criaturas invisibles, presencias etéreas que le susurraban los secretos del futuro, desvelando el velo entre este mundo y el próximo. Ella no buscaba la fama la encontró a ella, arrastrada por la marea de sus predicciones innegables. Se convirtió en la Nostradamus de los Balcanes, un título que apenas podía contener la magnitud de su don. Sus palabras nunca fueron escritas por su propia mano, sino diligentemente registradas por aquellos que la rodeaban, quienes sintieron el peso de cada revelación. Este ciego místico, esta mujer humilde que no podía ver el mundo físico, tenía una ventana abierta a la historia por venir. Su ceguera no fue un impedimento, sino un catalizador, una entrega a una forma superior de percepción. Podría ser que, al cerrar los ojos al presente, uno pueda abrirlos a la totalidad del tiempo, viendo el pasado, el presente y el futuro como una sola y vasta corriente. Su vida nos implora que consideremos esa posibilidad, que abandonemos nuestras nociones preconcebidas y nos abramos a lo inexplicable. Y es sobre este cimiento de una autoridad inquebrantable que debemos ahora construir nuestra comprensión de la advertencia que nos dejó para 2026. Ahora que hemos establecido la figura enigmática de Baba Vanga, es imperativo que enfrentemos la innegable verdad de su legado, sus predicciones. No estamos hablando de vagas generalizaciones o ambigüedades interpretables. Nos referimos a una serie de eventos que, con una precisión escalofriante, se manifestaron en la realidad, solidificando su estatus no como una mera adivina, sino como una verdadera vidente, un oráculo de nuestro tiempo. ¿Cómo es posible que una mujer ciega, en una remota aldea de Bulgaria, pudiera ver el futuro con tanta claridad mientras el mundo se movía en la oscuridad? Los anales de su profecía están llenos de momentos que dejaron a la humanidad sin aliento. ¿Recuerdan la caída de las Torres Gemelas? El 11 de septiembre de 2001, un día que cambió el curso de la historia. Años antes, Vanga había advertido, los hermanos americanos caerán después de ser atacados por los pájaros de acero. ¿Una simple coincidencia? ¿O, acaso una visión profética de los aviones que se estrellaron contra los hermanos americanos de Nueva York, los edificios gemelos de acero y cristal? La frialdad de su exactitud es innegable. Este no fue un simple suceso, fue un quiebre en el alma colectiva, una herida que aún hoy se siente, y ella lo vio venir. Pero su clarividencia no se detuvo ahí. Baba Vanga también predijo el desastre de Chernóbil en 1986,
una catástrofe nuclear que asoló una vasta región y marcó a una generación. ¿Cómo pudo ella, sin acceso a información o tecnología, conocer los detalles de un accidente tan complejo? La caída de la Unión Soviética, un evento que muchos consideraban imposible en la década de 1980, también fue parte de sus visiones. Ella la vio desmoronarse, la bandera roja arriada, años antes de que el muro de Berlín cayera y el mapa geopolítico cambiara para siempre. Incluso la tragedia personal de la realeza no escapó a su mirada. La muerte de la princesa Diana en 1997, un suceso que conmocionó al mundo entero, fue predicha por Vanga. Habló de un destino trágico, un final repentino para una figura amada. ¿Fueron sus palabras un mero lamento o la certeza de un destino sellado? Y, retrocediendo aún más, la muerte de Indira Gandhi en 1984, con detalles tan específicos como el vestido la destruirá. Veo un vestido naranja amarillo en humo y fuego, que se cumplió horriblemente con su asesinato y la vestimenta que llevaba. La lista de lo imposible hecho posible por sus visiones es larga y escalofriante. El devastador tsunami de 2004 en el Océano Índico, que arrebató miles de vidas, fue anticipado por su advertencia de una ola masiva que cubriría la costa, matando a miles. Ella habló de la creación de ISIS años antes de que el grupo terrorista emergiera con brutalidad en la escena mundial. Su visión no se limitaba a fronteras geográficas o políticas, abarcaba desastres naturales y conflictos humanos por igual. Y luego, está la predicción que resuena aún más profundamente en el corazón de la política moderna: un hombre negro se convertirá en el 44º presidente de los Estados Unidos. Esto, por supuesto, se cumplió con la elección de Barack Obama. Pero la profecía no terminó allí. Baba Vanga, con una seriedad que helaba la sangre de quienes la escuchaban, añadió una frase escalofriante: él será el último. ¿El último qué? ¿El último de una era? ¿El último en un sentido más profundo y ominoso? Esta es una caja misteriosa que permanecerá abierta y nos llevará directamente a nuestra parte 7. Cada predicción cumplida de Baba Vanga no solo confirma su don, sino que también nos obliga a confrontar la posibilidad, la certeza, de que el futuro no es tan impredecible como nos gustaría creer. Su legado es un recordatorio constante de que hay fuerzas en juego, hilos invisibles que conectan los eventos, y que una mujer ciega, tocada por lo divino, vio la trama completa mucho antes de que se tejiera. ¿Estamos escuchando? ¿Estamos listos para lo que su visión final nos depara? Con la inquebrantable credibilidad de Baba Vanga firmemente establecida, una pregunta fundamental nos atormenta: si sus profecías eran tan potentes, ¿por qué la visión para 2026 fue sellada y mantenida oculta durante décadas? ¿Y qué eventos, qué alineación de fuerzas cósmicas o humanas, provocaron que este velo de secreto fuera finalmente levantado, revelando una advertencia que sus propios custodios temían? La respuesta se encuentra en el pulso caótico de nuestro propio tiempo, en los años que se extienden desde el 2024 hasta el presente 2025. El escrito original de Baba Vanga contenía instrucciones claras: no abrir hasta que el mundo esté listo. ¿Qué significa que el mundo esté listo? No se refería a una preparación militar o tecnológica, sino a una preparación del alma colectiva. Solo cuando la humanidad alcanzara un punto crítico de inestabilidad y división, solo entonces la verdad, por dolorosa que fuera, podría ver la luz. Y ese punto, mis amigos, es ahora. Observemos el panorama global. Nos encontramos inmersos en una era de inestabilidad global sin precedentes, una frase que resuena con una verdad escalofriante. Las pandemias, como la que paralizó al mundo recientemente,
no solo cobraron vidas, sino que desnudaron las vulnerabilidades de nuestras sociedades, revelando grietas profundas en nuestra resiliencia. ¿Acaso no fue la plaga moderna un signo, un preludio a algo más grande que Baba Vanga ya había vislumbrado? Las guerras y los conflictos geopolíticos se multiplican, incendiando regiones enteras. Las tensiones entre naciones, como los prolongados enfrentamientos en Ucrania o la escalada de violencia en Gaza, no son solo noticias diarias, son heridas abiertas en el tejido de la humanidad, señales de una crisis espiritual que se profundiza. ¿Son estos conflictos el resultado de meras ambiciones políticas, o son el reflejo de una guerra aún más profunda librándose en el espíritu colectivo de la humanidad, una guerra que Baba Vanga ya había predicho? Y luego está la naturaleza, que parece haberse vuelto contra nosotros. En 2024 y 2025, hemos sido testigos de cambios climáticos extremos, olas de calor infernales, inundaciones bíblicas y sequías devastadoras. La Tierra ruge, no solo con fenómenos meteorológicos, sino con una furia que muchos interpretan como una retribución, un ajuste de cuentas. Es la destrucción de nuestros ecosistemas, esta escalada de desastres naturales, el voz de la Tierra de la que Vanga advirtió, el catalizador final para que la humanidad preste atención. Finalmente, la proliferación incontrolable de la inteligencia artificial ya ha introducido una nueva capa de ansiedad. Si bien promete un progreso asombroso, también plantea preguntas existenciales sobre la naturaleza de la humanidad, la autonomía y la verdad. La profecía menciona cómo el mundo confiaría más en las máquinas que en Dios. ¿Es esta la manifestación de esa predicción, una nueva forma de sombra silenciosa que nos envuelve? Fueron estos signos inconfundibles, esta convergencia de crisis políticas, ambientales y espirituales, los que convencieron a un círculo selecto de funcionarios gubernamentales, asesores espirituales y científicos de que el mundo ya no podía permitirse la ignorancia. Ellos, que habían custodiado el manuscrito, experimentaron una profunda inquietud al ver cómo las palabras de la vidente cobraban vida a su alrededor. Se dieron cuenta de que el silencio ya no protegía, solo posponía lo inevitable. La profecía de 2026, escrita a mano y sellada con una cinta roja descolorida, fue extraída de una bóveda restringida en Europa del Este. No fue una decisión fácil, pues el mensaje era demasiado poderoso. Pero ante la creciente división del mundo, la elección era clara, o la humanidad enfrentaba la verdad ahora, o perecía en la oscuridad de su propia negación. Este no es un puente cualquiera, es el puente que une nuestro caótico presente con un futuro que se cierne ominoso en el horizonte, un futuro que Vanga vio con una claridad aterradora. ¿Estamos listos para cruzarlo? Hemos cruzado el puente hacia 2026, y lo que Vanga vislumbró no es un único evento catastrófico, sino una sinfonía de disolución, una coreografía de caos que se extenderá por cada rincón de nuestra existencia. Su profecía sellada describe este año no como el final, sino como el comienzo de una transformación global, una serie implacable de eventos como fichas de dominó cayendo, cada uno desencadenando el siguiente, desmantelando los cimientos mismos de todo lo que consideramos estable. ¿Es el destino de la humanidad presenciar la desintegración de su propia creación? Vanga advirtió sobre la ruptura de sistemas políticos, económicos, ambientales e incluso espirituales. Las instituciones que hoy parecen inamovibles, los pilares de nuestro orden mundial, serán expuestas como débiles. Los gobiernos, con toda su pompa y poder, lucharán por responder, abrumados por una marea de eventos para los que no tienen previsión ni solución. ¿No estamos ya viendo los primeros temblores de esta profecía en los años 2024 y 2025? La confianza en los líderes se erosiona día a día, las ideologías se enfrentan con una ferocidad inaudita, y la parálisis política se convierte en la norma en lugar de la excepción.
La vidente de los Balcanes habló de que los cimientos de los fuertes temblarán. ¿A qué fuertes se refería? ¿A las superpotencias que dictan el rumbo del mundo? ¿A los imperios económicos que controlan nuestra riqueza? Los sistemas financieros, ya frágiles y marcados por una deuda insostenible y una inflación galopante en 2024, parecen estar en una trayectoria de colisión. ¿Son estas fisuras iniciales la antesala de un colapso más profundo, donde las estructuras que garantizan nuestra seguridad material se desmoronarán bajo su propio peso, revelando su verdadera debilidad? Y de las cenizas de esta disolución, Banga profetizó que la voz de los olvidados se levantará. Este no es un levantamiento pacífico. Es una advertencia sobre el creciente malestar, protestas o revoluciones que no serán impulsadas por guerras externas, sino por la implosión de la confianza en quienes nos dirigen. No estamos siendo testigos de esta ebullición social, de la polarización que divide a las naciones, del grito silencioso de aquellos que se sienten traicionados y abandonados por sus líderes. La rabia y la frustración que vemos en las calles de nuestras ciudades son un eco de esta profecía, un presagio de que los olvidados están a punto de hacerse escuchar de maneras que nadie puede controlar. Es un reflejo de que el alma de la humanidad, cansada de la injusticia y la mentira, busca un nuevo camino, aunque sea a través del caos. Pero quizá la parte más desgarradora de su mensaje para 2026 es cómo la propia naturaleza se volverá contra la humanidad. Banga escribió: los vientos hablarán más fuerte que los ejércitos, y las aguas subirán donde una vez caminaron los pies. Estas no son metáforas poéticas, son descripciones crudas de un mundo al borde del abismo climático. Las megatormentas que barren continentes, las inundaciones sin precedentes que anegan ciudades enteras, y las sequías históricas que asolan vastas regiones en 2024 y 2025 no son solo fenómenos meteorológicos, son el cumplimiento de esta terrible advertencia. La Tierra, agotada por la mano del hombre, parece haber decidido reclamar lo que es suyo, con una ferocidad que eclipsará cualquier conflicto humano. Esta visión de la naturaleza, desatada y furiosa, nos obliga a mirar al espejo. ¿Es la cólera de la tierra un castigo divino, o simplemente la consecuencia inevitable de nuestra propia arrogancia y desprecio por el delicado equilibrio de la creación? La profecía nos dice que lo que era sólido se convertirá en ceniza, y esto no se aplica solo a los paisajes físicos, sino también a la solidez de nuestras convicciones y a la aparente invulnerabilidad de nuestros sistemas. El año 2026 no es solo una fecha, es la encrucijada donde nuestros sistemas políticos, económicos y ambientales, ya debilitados y corroídos, se enfrentarán a su prueba definitiva. Será un periodo de gran dolor, una serie de rupturas que nos dejarán ansiosos, temerosos y sintiendo la impotencia de la humanidad ante fuerzas que trascienden su control. Pero este caos, aunque aterrador, es, según Banga, una transformación más profunda. ¿Qué surgirá de estas ruinas? ¿Podrá la humanidad encontrar una nueva forma de construir, o estará condenada a repetir los errores que la llevaron a este punto de no retorno? El escenario está preparado para un cambio sin precedentes, y los temblores apenas están comenzando. Hemos explorado los temblores globales que Baba Vanga predijo para 2026, la ruptura de sistemas que nos dejará a la deriva. Pero entre todas sus advertencias, hay una que resuena con una profundidad aún más perturbadora, una amenaza que no llega con estruendo de bombas ni furia de la naturaleza. Es la que llamó, con un escalofrío en la voz, la sombra silenciosa. La vidente búlgara nos dejó una visión de un peligro que no se verá, solo se sentirá. ¿Puede una amenaza ser tan insidiosa que se deslice en nuestras vidas sin que la percibamos, robándonos lo más preciado antes de que nos demos cuenta de su presencia? Banga describió esta sombra silenciosa con palabras que hoy, en 2024 y 2025,
parecen un reflejo exacto de nuestra realidad. No golpeará, dijo, sino que se filtrará. No gritará, sino que susurrará. Y antes de que miren hacia arriba, estará en todas partes. Esta no es una guerra externa, mis amigos, ni un desastre natural que azote nuestras costas. Es algo mucho más sutil, una infiltración en los hábitos, las elecciones y la vida diaria de las personas, una presencia que se esconde a plena vista. Es un veneno que se mezcla tan perfectamente con el aire que respiramos que lo consideramos normal, incluso deseable. Miremos a nuestro alrededor. La sombra silenciosa se manifiesta con una fuerza escalofriante a través de la omnipresencia de la tecnología y el ascenso imparable de la inteligencia artificial. No estamos ya en una era donde la vigilancia digital es una realidad cotidiana, donde nuestros datos son rastreados y nuestra información manipulada por algoritmos invisibles. Banga advirtió de una generación que confiaría más en las máquinas que en Dios. Hoy, ¿cuántos de nosotros buscamos respuestas y consuelo en pantallas, en lugar de en la reflexión interior o la fe? ¿No es esta una forma de entregar nuestra autonomía, de cambiar nuestra libertad por comodidad y nuestras creencias por conveniencia? La profecía hablaba de un tiempo en que la verdad sería reemplazada por la confusión, y la gente ya no podría distinguir el bien del mal. En nuestro panorama mediático actual, saturado de información contradictoria, de noticias falsas y cámaras de eco que refuerzan nuestras propias ilusiones, ¿no es esta descripción un espejo doloroso de nuestra realidad? Estamos inmersos en una generación que lo sabe todo, pero no entiende nada, una paradoja brutal donde la sobrecarga de datos nos ha cegado a la sabiduría y al discernimiento. Lo más aterrador de esta sombra silenciosa es precisamente su naturaleza camaleónica. No se siente como un ataque. Se sentirá normal, aceptable, incluso bienvenido. Es la comodidad de la conectividad constante, el entretenimiento sin fin, la gratificación instantánea. Es la promesa de una vida más fácil, más controlada por la tecnología. Pero lentamente, insidiosamente, debilitará el espíritu humano, cegará el corazón y romperá los lazos entre personas, familias y fe. Esta no es una amenaza física. Es una amenaza para el alma misma de la humanidad. Es la pérdida gradual de nuestra identidad, de nuestra capacidad para el pensamiento crítico, para la compasión genuina, para la conexión espiritual. Es una vacuidad extraña, una pérdida de dirección que muchos sienten hoy, incluso cuando aparentemente lo tienen todo. ¿No es esto el robo del alma que Baba Vanga nos advirtió? La sombra silenciosa no está llegando. Ya está aquí. Se está filtrando en nuestros hogares, en nuestras mentes, en la fibra misma de nuestra sociedad. La advertencia de Baba Vanga no es para infundir miedo, sino para provocar un despertar. Es un llamado urgente a abrir nuestros ojos espirituales, a discernir el sutil veneno de la indiferencia y la rendición. Porque si no lo hacemos, podríamos olvidar lo que significa estar verdaderamente vivos, antes de que esta sombra silenciosa se apodere de lo último que nos queda, nuestra esencia. Hemos navegado por la oscuridad de los temblores globales y la sigilosa amenaza de la sombra silenciosa. Pero en medio de este panorama inquietante que Baba Vanga nos legó para 2026, surge una dicotomía de liderazgo que es a la vez aterradora y esperanzadora, una encrucijada que definirá el camino de la humanidad. Es el enigma del último presidente y la aparición inesperada de El Pastor. ¿Acaso el destino de la humanidad pende de la naturaleza de sus líderes, o de la falta de ellos? Regresemos a la profecía de la parte 3, aquella que, con una precisión escalofriante, predijo la llegada de un hombre negro se convertiría en el 44º presidente de los Estados Unidos. La elección de Barack Obama en efecto marcó ese hito histórico. Pero Vanga,
Con una gravedad que heló la sangre de sus oyentes, añadió una coda ominosa: él será el último. Esta frase, una verdadera caja misteriosa, ha resonado a través de las décadas, cargada de un peso profético. ¿Qué quiso decir Banga con el último? ¿Se refería al último presidente de una era de estabilidad que ahora se desmorona? ¿El último en presidir una nación que, según su visión, estaría al borde de una transformación sin precedentes, o incluso de una disolución interna? En los años 2024 y 2025, la política estadounidense y global se encuentra en un estado de polarización extrema, de desconfianza rampante y de desafíos existenciales. ¿Acaso la inestabilidad que presenciamos es la confirmación de que la era que comenzó con el 44º presidente está llegando a su fin, dando paso a algo radicalmente diferente, algo nunca antes visto? La implicación es que el modelo de liderazgo que hemos conocido, aquel que ha regido el mundo occidental, está llegando a su punto de inflexión, y su colapso es parte integral de la profecía de 2026. Pero Banga no solo previó una ausencia o un final, también vislumbró el surgimiento de un nuevo arquetipo de líder. En las páginas de la profecía sellada para 2026, hay una frase que destaca: del silencio, una voz se levantará. Desconocido para los reyes, pero conocido para los quebrantados. Esta es la introducción de El Pastor, una figura completamente inesperada, que no procede de los corredores del poder político o la riqueza material. La vidente describió a este pastor no por nombre, título o nación, sino por su carácter. Una persona moldeada por el sufrimiento, no rica, no poderosa. ¿No es este el contraste más agudo con los líderes que conocemos, aquellos que a menudo ascienden a través de la ambición y la acumulación de poder? Banga predijo que esta figura será atacada, dudada y rechazada al principio. El mundo, inmerso en su propia ceguera espiritual y su culto al poder, no reconocerá la sabiduría cuando venga envuelta en humildad. Sin embargo, a medida que la crisis global se intensifique en 2026 y más allá, la voz de este pastor será escuchada. No a través de los medios masivos o la fuerza militar, sino a través de la verdad. Lo más intrigante es que Banga insinuó que este líder no tendría deseo de control, sin embargo, sería seguido por millones. Ella lo llamó el pastor, un símbolo profundamente arraigado en textos religiosos, especialmente en el cristianismo, para describir a alguien que guía sin cadenas, lidera con compasión y lucha contra el mal sin violencia. Esta dualidad de liderazgo es crucial para comprender la profecía sellada de 2026. Por un lado, la desintegración o el final de un modelo de poder que hemos dado por sentado, un último presidente que simboliza la culminación de una era. Por otro, la esperanza, aunque frágil, de una nueva forma de guía, un pastor que emerge de la oscuridad para ofrecer dirección en medio del caos. ¿Es esto el destino de la humanidad, deshacerse de lo viejo para dar paso a lo nuevo, un nuevo liderazgo nacido del sufrimiento y la verdad? La profecía nos obliga a reflexionar sobre qué tipo de líderes buscamos y, más importante aún, qué tipo de líderes realmente necesitamos en los tiempos venideros. La encrucijada de 2026 no es solo política, es profundamente espiritual. Hemos desvelado los temblores de los sistemas y la sombra invisible que se infiltra en nuestras almas. Pero todas estas advertencias de Baba Vanga, desde el colapso político hasta la amenaza tecnológica, son meros síntomas de una contienda mucho más profunda, una batalla que se libra no en campos de guerra o bolsas de valores, sino en el corazón mismo de la humanidad. Es la guerra espiritual de la que la vidente nos advirtió, un conflicto silencioso y devastador donde la verdad se distorsiona y la fe es sometida a escarnio. ¿Estamos ciegos ante el verdadero enemigo, aquel que opera en el reino de las ideas y el espíritu?
Banga profetizó que el mundo entraría en un periodo donde la verdad se volvería difícil de encontrar y el mal usaría la máscara del bien. ¿Acaso no estamos viviendo ya en esta era de confusión, donde los hechos se vuelven maleables, las narrativas se retuercen y los consensos se desmoronan? Los líderes falsos no solo son figuras políticas, son también las voces en el éter digital, los algoritmos que dictan lo que vemos, las ideologías que prometen utopías mientras nos arrastran a la división. La vidente fue explícita al decir que el mundo no terminará en fuego, sino en mentiras. Este es el espejo que nos confronta. La verdadera aniquilación no vendrá de las llamas físicas, sino de la corrosión interna de la honestidad, la erosión de la autenticidad que carcome el alma colectiva. Esta destrucción lenta de los valores humanos, la fe y la compasión es el núcleo de la guerra espiritual. Banga describió un futuro donde la fe en Dios sería ridiculizada, donde la búsqueda de lo trascendente sería considerada una debilidad o una superstición obsoleta. ¿No vemos ya cómo la devoción es a menudo objeto de burla, cómo la espiritualidad se trivializa en busca de soluciones rápidas y sin compromiso? Los más fieles se sentirían confundidos y perdidos, una visión dolorosa para quienes buscan consuelo en la luz divina. Las iglesias, otrora bastiones de la comunidad, podrían estar vacías, reflejando un abandono masivo de lo sagrado. La profecía también alertó sobre una sociedad donde las personas dejarían de creer en el amor, la comunidad y la familia. Estos pilares, que sostienen el tejido mismo de la existencia humana, se desintegrarían, dejando un vacío que sería llenado por una sociedad fría impulsada por el individualismo y el materialismo. La sombra silenciosa de la que hablamos antes es una de las herramientas de esta guerra espiritual, un agente que nos adormece y nos distancia de nuestras conexiones más profundas, de nuestra humanidad compartida. Pero la profundidad de esta guerra espiritual se reveló con un símbolo encontrado en la profecía sellada para 2026, un círculo dividido por una delgada línea vertical, con 3 puntos a un lado y una sola cruz al otro. Los expertos en simbología lo interpretan como un signo de la transformación, una verdad oculta. El círculo, el mundo, la línea, una división, los 3 puntos, la humanidad, y la cruz, la fe o lo divino. Es la aterradora revelación que la humanidad se ha separado de lo divino, caminando en una dirección mientras la fe se queda atrás, ignorada, burlada, o activamente rechazada. Este símbolo es una caja misteriosa que nos obliga a confrontar nuestra propia desconexión. Estamos, como especie, cortando los lazos con nuestra fuente espiritual, con los valores que nos anclan a algo más grande que nosotros mismos. La guerra espiritual no es un evento futuro, es la realidad que nos envuelve, un constante ataque a nuestra brújula moral, a nuestra capacidad de amar, de creer y de encontrar un propósito más allá de lo efímero. La consecuencia de esta guerra, según Banga, es una humanidad engañada, dividida, con el alma fragmentada. El objetivo no es destruirnos físicamente, sino despojarnos de nuestra esencia, de nuestra conexión con lo trascendente. Si la verdad es mentira y la fe es burla, ¿qué queda de nosotros? Esta es la advertencia más sombría de todas, una que nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿dónde estamos en esta guerra espiritual? ¿Y qué precio pagaremos por nuestra ceguera y nuestra indiferencia? El destino de nuestra alma, y por ende, el del mundo, depende de nuestra respuesta. Hemos desentrañado las advertencias de Baba Vanga para 2026, la ruptura de los sistemas, la infiltración de la sombra silenciosa, la encrucijada del liderazgo y la guerra espiritual que libra nuestra alma. Pero en el corazón de esta profecía sellada yace una verdad ineludible, no es un destino preestablecido, sino una elección. Una elección que se cierne sobre cada individuo, cada familia, cada creyente. Elegiremos despertar a la cruda realidad que se avecina,
o nos hundiremos más profundamente en el letargo de la indiferencia, convirtiéndonos en lo que Vanga llamó los dormidos. La vidente de los Balcanes fue categórica: aquellos que se burlaron, se demoraron o se negaron a abrir los ojos a lo que se avecinaba no serían castigados por una fuerza externa. En cambio, caerían víctimas de su propio orgullo, distracción y negación. Este es el espejo que la profecía nos ofrece. Las consecuencias no son una retribución divina arbitraria, sino el eco ineludible de nuestras propias decisiones, la manifestación de nuestra propia ceguera autoimpuesta. Para los dormidos, la profecía describe un mundo donde muchos seguirán viviendo como si nada estuviera mal. Continuarán persiguiendo riquezas, discutiendo por el poder, malgastando el tiempo en entretenimientos vacíos, incluso mientras el mundo a su alrededor comienza a desmoronarse. Verán las señales, sentirán los temblores, pero se negarán a cambiar. Para ellos, el cambio de 2026 no será un despertar, sino un colapso, una caída dolorosa en un abismo de incomprensión y desesperación. ¿Cuáles serán las consecuencias para estos dormidos? No solo la pérdida material o la rutina alterada. Vanga advirtió sobre una ruina emocional y espiritual, la ansiedad insidiosa que carcome el alma, la desesperación que asfixia la esperanza, la soledad profunda en un mundo cada vez más conectado, y la confusión abrumadora en una era sin verdad. Estas son las heridas invisibles, pero mortales, que la sombra silenciosa infligirá a quienes elijan la ignorancia. Perderán su sentido de identidad, su propósito, la esencia misma de para qué fueron creados. Pero la profecía, en su profunda misericordia, no es solo una advertencia, es un llamado a despertar. Vanga no quería infundir pánico, sino sabiduría. Abran los ojos. Escuchen. Preparen su alma, imploró. Para aquellos que están despiertos, el camino será doloroso, sí, porque la verdad a menudo lo es. Sin embargo, será también un camino de revelación, de comprensión más profunda. La transformación global, aunque caótica, les revelará lo que ha estado oculto, expondrá las mentiras aceptadas durante generaciones. Para los que permanecen ciegos, sin embargo, podría ser fatal, una muerte no solo del cuerpo, sino del espíritu. Y en medio de estas verdades crudas, Baba Vanga dejó una caja misteriosa, una frase fragmentada en un estilo diferente, una clave para los tiempos venideros: cuando el cielo refleje lo que está debajo, y el tiempo pierda su ritmo, el camino aparecerá, pero solo para aquellos que ven sin vista. ¿Qué significa que el cielo refleje lo que está debajo? Es una metáfora de la inversión de la realidad, donde las ilusiones se proyectan y se confunden con la verdad, quizás a través de la tecnología y la manipulación digital. ¿O es una advertencia de fenómenos celestiales que serán un espejo de la corrupción y el caos terrenales? Y si el tiempo pierde su ritmo, nos referimos a una alteración de los ciclos naturales, a una aceleración vertiginosa del cambio que nos deja desorientados, o a la distorsión de nuestra percepción del tiempo por la constante conectividad digital. ¿Cómo encontrar un camino en semejante confusión? La respuesta yace en la última parte de la frase, pero solo para aquellos que ven sin vista. Esta es la esencia misma de Baba Vanga, la vidente ciega. Es un llamado a la visión espiritual, a la intuición, al discernimiento que trasciende la percepción física. Solo aquellos que hayan cultivado su luz interior, su conexión con la verdad divina, serán capaces de ver el camino cuando el mundo exterior se vuelva ilegible. La elección es nuestra. La profecía de 2026 no es una sentencia, sino una prueba. No es el fin, sino la caja misteriosa que nos obliga a preguntarnos: ¿seremos dormidos, arrastrados por la marea de la negación y la distracción hacia consecuencias devastadoras, o seremos despiertos,
enfrentando el dolor de la verdad para encontrar un propósito y un camino en medio de la tormenta? La campana ha sonado, y el tiempo para elegir se agota. Hemos viajado a través de las profundidades de las profecías de Baba Vanga para 2026, enfrentando la disolución de sistemas, la amenaza invisible de la sombra silenciosa y la confusión de una guerra espiritual. Hemos visto la encrucijada entre los despiertos y los dormidos, y las consecuencias ineludibles de nuestras elecciones. Pero la vidente de los Balcanes no era una mensajera de la desesperación final. En el corazón de su advertencia más sombría, oculta entre las líneas de los presagios más oscuros, reside un mensaje de esperanza inquebrantable, una luz que brillará con más fuerza después de la tormenta. Vanga prometió que el fuego no lo destruirá todo. No es una aniquilación total, sino una purificación. De las cenizas, los fieles se levantarán y construirán lo que se perdió, escribió, no con las manos, sino con el espíritu. Esta es la promesa de un nuevo amanecer, no de un fin absoluto. Para aquellos que elijan aferrarse a sus valores más profundos, que protejan su fe y muestren compasión por los demás durante los tiempos oscuros, un mundo mejor, sanado, emergerá al otro lado del caos. ¿No es esta la esperanza más profunda de toda alma humana, la de un renacimiento después de la destrucción? La vidente describió este tiempo de recuperación como la calma después de la tormenta, un periodo donde los corazones sanarían, las comunidades se reconstruirían y la gente finalmente comprendería lo que realmente importa. No prometió comodidad o facilidad, de hecho, advirtió que el sufrimiento revelaría la verdad sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre Dios. El dolor despojaría las mentiras, y en ese espacio desolado, algo hermoso podría crecer, como una flor resurgiendo de la tierra quemada. La fuerza espiritual será nuestro escudo, nos aseguró Vanga. No impedirá que la tormenta llegue, pero nos llevará a través de ella. No porque seamos fuertes, sino porque Dios lo es. Este es el bálsamo para el alma ansiosa, el ancla para la fe tambaleante. La solución no reside en la acumulación de riqueza o poder, sino en la profundización de la conexión interior. La fe no se encontraría en el ruido, sino en el silencio, en la oración, en la confianza en Dios. Es un llamado a volver a lo esencial, a lo eterno, a aquello que ninguna calamidad material puede arrebatar. La profecía de Baba Vanga nos invita a ser parte de una generación de restauradores. Personas que no sobrevivirán por ser las más fuertes o las más astutas, sino por ser honestas, amables y llenas de luz. Estas son las almas que guiarán al mundo hacia una nueva forma de vida, con más amor, más fe, más respeto por la tierra, por los demás y por Dios. Este no es un camino hacia la perfección, sino hacia la sanación, hacia un retorno a los valores que realmente definen nuestra humanidad. Así que, mis queridos oyentes, la profecía de 2026 no es solo una advertencia, es una llamada. Una llamada a cada hogar, a cada padre que busca proteger a sus hijos, a cada madre que mantiene unida a su familia, a cada persona que siente que algo anda profundamente mal en el mundo. Baba Vanga no nos habló para asustarnos, sino para prepararnos, para proteger lo que verdaderamente importa, nuestra familia, nuestra fe, nuestros cimientos espirituales. La seguridad no se encuentra en el dinero, el poder o la comodidad, esas cosas pasan. Pero la fe, la verdad y el amor, esos son eternos. Y en los tiempos de gran temblor que se avecinan, son el único terreno que no se romperá. Manténganse firmes. Sean fuertes. No permitan que el mundo les robe lo que Dios les dio. Esta es la última exhortación de la vidente ciega, un eco de sabiduría que resuena a través del tiempo. Incluso en la hora más oscura, siempre habrá una chispa de gracia para aquellos que elijan la fe sobre el miedo, la verdad sobre las mentiras,
y la luz sobre la oscuridad. Y de esa pequeña chispa, un nuevo mundo, un mundo sanado, comenzará. La elección, ahora, es tuya. ¿Qué harás con esta advertencia? Hemos viajado juntos a través de las profundidades de las visiones de Baba Vanga. Hemos enfrentado las advertencias más sombrías, los temblores de un mundo al borde del cambio. Pero recuerda, la profecía no es una condena, sino un mapa. Una advertencia para prepararnos, no para atemorizarnos. Es un llamado a la acción, a mirar más allá del miedo y encontrar la verdad que reside en lo más profundo de nuestro ser. Aunque los sistemas se desmoronen y la sombra silenciosa intente robar nuestras almas, hay una promesa que Baba Vanga nos dejó: el fuego no lo destruirá todo. Aquellos que eligen la fe, el amor y la compasión, aquellos que se aferran a su luz interior, no solo sobrevivirán, sino que se levantarán de las cenizas. Porque el verdadero poder no está en lo material, sino en el espíritu. Dios es nuestra fortaleza inquebrantable. Que nuestra oración sea un faro en la oscuridad. Que el amor en nuestros hogares sea un refugio. Que la fe nos guíe cuando la verdad se vuelva escurridiza. Somos los guardianes de nuestra propia alma, los constructores del nuevo amanecer. Si esta verdad ha resonado en tu corazón, si sientes el llamado a despertar, compártelo. Ayuda a encender una chispa en aquellos que aún duermen. Es hora de unirnos, no en el miedo, sino en la esperanza. Y ahora, quiero oír tu voz. Deja un comentario abajo con la palabra creo si estás listo para enfrentar el 2026 con fe y esperanza. O escribe protégenos si buscas la guía divina en estos tiempos de incertidumbre. Que la paz sea contigo. Dios te bendiga.